necesario conocer la voluntad de Dios, es necesario conocer lo que Dios desea que hagamos los seres humanos, y para ello es necesario entender su palabra, comprender su santo libro y aplicarlo de acuerdo a como Él lo ha estipulado, de acuerdo a como lo ha escrito. Y para ello es este estudio de conocer la palabra, de conocer la Biblia y cómo está compuesta para darle un mayor entendimiento a cada sección de cómo está la palabra de Dios, cómo está la Biblia. La Biblia, repetimos y repetimos, 39 libros del Antiguo Testamento, divididos en 5 secciones: ley, la historia, poesía y profetas mayores y profetas menores. Y hoy empezamos a ver la sección 4 de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es la sección de los profetas mayores. Porque esa distinción de profetas mayores a profetas menores, de hecho, que empieza con Isaías. La sección de los profetas mayores son 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Y por qué empezar con profetas mayores y por qué empezar con Isaías? Y obviamente Isaías no fue el primer profeta, sino el primer profeta, de acuerdo a la Biblia, fue Samuel. Pero Isaías fue el que más escribió, el que más profetizó, el que más abarcó. De hecho, escribió o profetizó cosas donde todavía él no vivía, y también profetizó cosas que él no alcanzó a ver tampoco. Pero fue en un rango más amplio la profecía de Isaías. Es por ello que los profetas mayores empiezan con Isaías. Antes de Isaías hubo mucho más profetas orales, como ya hemos mencionado en otras ocasiones. Todos los profetas que vivieron antes que Isaías y que estuvieron también en los reinos del sur y en el reino del norte se les conoce, pero que no dejaron escrito, como Eliseo, como Elías, se les conoce como profetas orales. Y Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores también se les conoce también como profetas literarios, porque dejaron plasmada su obra, la obra no de ellos, sino la obra que Dios les dio que hicieran, porque son profetas, fueron profetas para Dios y para el pueblo, porque comunicaban la voluntad de Dios, comunicaban el deseo de Dios. Dios les decía a través de los profetas cómo se estaba comportando el pueblo, y los mandaba a los profetas a que les dijeran: Dios sabe que ustedes están portándose de esta manera, y les pide que cambien. Y de ahí los grandes problemas que tuvieron los profetas. La mayoría murieron, tuvieron una muerte similar a los apóstoles. Isaías, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los hebreos, murió aserrado, dividido en 2 partes, por el hijo del rey Ezequías. En ese tiempo, estamos hablando que Isaías profetizó en los tiempos de los reinos de Judá y los reinos de Israel también. Y vamos a ver solamente, hoy vamos a empezar a ver la sección, la vamos a dividir también en 2. Vamos a apartar a Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego vamos a hablar de Lamentaciones, y luego vamos a hablar de Daniel. Porque Isaías, Jeremías y Daniel tienen prácticamente un mismo enfoque de a lo que se están, cuál es su profecía. Y el por qué Lamentaciones está, también vamos a ver por qué Lamentaciones está dentro de esta sección. Si Lamentaciones, cuando uno lo lee, se da uno cuenta que está escrito en poesía. ¿Y por qué no quedó acomodado en la sección de libros poéticos? También lo veremos también. Porque Lamentaciones, en el orden en el que está acomodada la Biblia, sigue después del profeta Jeremías, y luego sigue el profeta Ezequiel, y luego sigue el profeta Daniel, que para muchos Daniel no fue profeta, pero obviamente que sí fue un profeta, solamente que su profecía fue distinta a la de Isaías, a la de Jeremías y la de Ezequiel. Daniel no profetizó tanto para Judá ni para Israel. Daniel profetizó más para los gentiles, y de ahí es que para muchos no lo consideran profeta, porque no profetizó para el pueblo de Dios. Pero fue una profecía más general, más amplia, y aquí es una profecía más particular. La profecía es la comunicación de Dios, que Dios tiene para con su pueblo y también para toda la humanidad. A través de la profecía, Dios está midiendo
y está rigiendo la conducta de su pueblo. A través de la profecía Dios anuncia las cosas que van a venir, las cosas futuras, que solamente Dios lo puede hacer, porque solamente Dios sabe lo que va a pasar. Él lo sabe y Él lo conoce todo. Y aquí vemos en estos 3 libros cómo Dios hace el anuncio de cosas que luego se cumplieron y de cosas que todavía no se cumplen. Hay algunas cosas en Isaías, hay algunas cosas en Ezequiel que todavía no dan su cumplimiento, que se está en espera cuando sean los tiempos finales, cuando venga el Señor Jesucristo. Ahí es cuando será el cumplimiento de todas las cosas, así lo dice la misma Escritura. Pero Isaías, de las muchas profecías de Isaías, por hablar un poquito nada más de Isaías, Isaías habla mucho sobre el Señor Jesucristo. Ese es su primer enfoque. Isaías, el primer enfoque es el Señor Jesús. De ahí que en el capítulo 9 nos narra su nacimiento, en el capítulo 53 nos narra su muerte, y en el capítulo 12 nos narra lo que Él es. Isaías, el enfoque principal es Jesús. También Jeremías, también Ezequiel. De hecho, toda la profecía, el enfoque principal es Jesús. Ahí es donde está lo que ha de pasar, lo que ha de venir. La esperanza que Dios manda primero a su pueblo, que está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el primer enfoque del libro de Isaías es Jesucristo, y el primer enfoque del libro de Jeremías y de Ezequiel es el Señor Jesucristo. Luego, el segundo enfoque de la profecía de estos 3 libros es en cuanto a la conducta de Israel y a la conducta de Judá, ya divididos como reino. Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, está diciéndole a los profetas que profeticen contra ellos, que les digan cuál es su conducta y todos los problemas por los cuales ellos pasaron. La profecía es el anuncio de Dios de las cosas anticipadas. Dice Isaías, capítulo 46, versículo del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. La profecía es el conocimiento que Dios manda, un conocimiento de cosas que nosotros no vimos, un conocimiento de cosas que todavía no vemos, pero que Dios ya lo sabe. Es un conocimiento amplio, general, un conocimiento anticipado para nosotros, que solamente Dios es el único que puede hacer eso. La profecía también es la forma, vuelvo a mencionar, la profecía también es la forma de medir la conducta de los seres humanos, en este sentido en particular del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, dice la Biblia, a partir del versículo 9 en adelante: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? El problema por lo que fueron llevados cautivos, el pecado que cometieron fue precisamente la gran idolatría. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, y esto mismo lo vemos en la actualidad. En las casas hay muchas imágenes colocadas en las paredes. Es lo mismo, la historia se repite. ¿Por qué ya no hay profecía? Porque hoy lo que equivale a la profecía es la predicación, el anuncio del mensaje de Dios. A través del anuncio se rige, se mide la conducta de cada ser humano, específicamente y especialmente los que pertenecemos al pueblo de Dios. Sigo leyendo. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, en el propio templo de la casa de Dios, que está en el norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.
y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, y sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo en sus narices. Esta es la profecía que Dios le da a un hombre, en este caso a Ezequiel, y le está diciendo lo que él está viendo, porque Dios todo lo ve, y con ello lo manda a que profetice. Entonces Ezequiel lo que hace es ir a decirles lo que dice Dios. Así dice Dios: vuélvanse, arrepiéntanse. Pero la reacción del pueblo de Dios es apedrearlo, es correrlo, es desecharlo. Y dice luego Dios: no te desechan a mí, no te desechan a ti, me desechan a mí. Así le dice en su mayoría a los profetas. O con que le diga un profeta se entiende de que es para todos. Pasa lo mismo hoy. El que desecha a un predicador, un mensaje, por muy fuerte, por muy directo que es, no desecha al predicador, desecha a Dios, porque no quiere atender la exhortación que Dios está haciendo. A través de un hombre, a través de los hombres, somos instrumentos solamente de Dios para los diferentes mensajes. La profecía es porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios conoce el corazón de cada ser humano, de cada individuo, dice el libro de Jeremías. Solamente vamos a hablar en esta división de la cuarta sección de los tres libros, Isaías, Jeremías y Ezequiel, para dejar aparte Lamentaciones y para dejar aparte Daniel, porque son un poco distintos, un poco diferentes, pero encajan muy bien en el perfil de profetas mayores y encajan muy bien en la sección, de una forma un poco distinta, pero encajan muy bien en esta sección, porque sus profecías fueron grandes, fueron bastantes, fueron muchas, y el libro de Lamentaciones fue el cumplimiento de todas las profecías de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 17, versículo del 10, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solamente Dios es el único que conoce la mente, es decir, el corazón. La mente, los pensamientos; el corazón, los sentimientos; la mente, las decisiones; la mente, los proyectos. Solamente Dios es el que sabe y el que conoce todo esto. De ahí que la profecía es el conocimiento general de Dios. La profecía es el medio para medir la conducta de Dios, porque Dios todo lo sabe, y por ello enviaba a los profetas, y hoy envía a los predicadores a cada congregación, para que a través de la predicación se mida la conducta de cada individuo que pertenece al pueblo de Dios. La profecía es el conocimiento profundo que solamente Dios tiene de cada corazón, de cada ser humano, y obviamente de los que seguimos la palabra de Dios, de los que pertenecemos a su pueblo. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras decisiones. Dios lo conoce todo. ¿Y por qué es la profecía? Para que veamos, para que entendamos que a Dios no le podemos ocultar nada, que no podemos hacer algo de decir Dios no me ve, sino que estamos descubiertos ante Dios. Si estamos descubiertos, nuestro cuerpo también está descubierto, nuestro corazón y nuestra mente. Para Dios nuestra mente está abierta. Dios entra a nuestra mente y ve lo que hay ahí, lo bueno, lo malo, todo lo que hay en nuestra mente. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Con ello estamos dando primero una explicación de lo que es la profecía. Dios, al conocer todo, Dios, al saber todo lo que hace el ser humano, lo que hay en su interior, entonces Dios, a través de la profecía, nos está advirtiendo, nos está exhortando y nos está encaminando, nos está disciplinando, nos está corrigiendo de todo lo malo que nosotros podemos hacer o vayamos a hacer. Antes de hacerlo, si tenemos el conocimiento anticipado de Dios, de nuestra conducta, obviamente seremos mejores personas, seremos mejores hijos de Dios, seremos mejores seres espirituales. En estos tres libros vienen grandes profecías que todavía no se cumplen, y el primer enfoque
Vuelvo a mencionar, el primer enfoque del libro de Isaías es el Señor Jesucristo. El segundo enfoque de los 3 libros es la conducta tanto de Judá como de Israel, la conducta. Y el tercer enfoque de lo que nos menciona la escritura de las profecías es las consecuencias que iban a tener todo el reino, tanto el norte como el sur, las consecuencias que iban a tener por su conducta, avisados previamente a Dios de un cambio, de un arrepentimiento, de un volverse a Dios. No se volvieron, entonces pues la consecuencia fue grave, fatal, catastrófica para muchos, para la mayoría porque fueron llevados cautivos, tanto reyes como los que no eran reyes. Daniel pertenecía a la estirpe de los reyes de Judá, por eso Daniel, cuando fue llevado cautivo, fue llevado al palacio, fue donde estuvo Daniel, porque así estaba escrito en los libros de reyes, que también los propios reyes de Judá iban a ser servidores. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Daniel. El día de mañana vamos a ver las consecuencias de la profecía, de las consecuencias anunciadas a través de la profecía de Dios, y vamos a ver el por qué fueron llevados cautivos, toda la idolatría de lo poquito que vimos hoy en el libro de Ezequiel. Mañana veremos en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías y de Ezequiel, reafirmando el que Dios les había advertido, les había avisado con el conocimiento anticipado que tiene Dios, que si seguían con esa idolatría, con esa irreverencia ante Dios, entonces iban a ser llevados cautivos, como así lo fueron, para terminar con esta primera división de la sección cuarta de cómo está acomodada la Biblia, los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego hablaremos de lo que es el libro de Lamentaciones. Dios les bendiga.